12. Aprender a cambiar. Como hemos visto, si bien son muchos los factores que pueden hacer que surja el cáncer, lo cierto es que solo podrá desarrollarse y expandirse si el terreno es favorable. No hay modo de prevenir el cáncer ni de frenar su avance una vez ha echado raíz, si no modificamos profundamente dicho terreno. En esencia, puede que tomárnoslo como una guerra, o como un combate siquiera, no sea la metáfora más adecuada. Quizá nos vaya mejor si, en lugar de luchar contra insurgentes, cambiamos nuestra manera de pensar. Nuestro principio guía ha de ser, por encima de todo, dotar a nuestra vida de una mayor conciencia para modificar tanto nuestra actitud como la de nuestras células. Pero, ¿en qué medida podemos realmente cambiar? Uno de los mejores cirujanos del mundo especializados en el cáncer, William Fer, experimentó contra su propia voluntad esta revolución interior, la transformación del Dr. Fer. Especialista en cáncer de próstata y de riñón, Bill Fer ocupaba el cargo de director del prestigioso departamento de urología del Memorial Sloan Kettering de Nueva York cuando le dijeron que tenía cáncer de colon en fase muy avanzada. Se sometió a 2 operaciones quirúrgicas y a un año de quimioterapia intravenosa, lo cual no le impidió seguir operando él mismo varias veces al día. Con todo, el tumor se reprodujo, y esta vez de forma mucho más agresiva, tanto que sus médicos, un equipo formado por compañeros suyos del hospital, tuvieron que darle la triste noticia de que era incurable. En su opinión, solo le quedaban unos meses de vida. Para Bill fue un mazazo emocional tan fuerte que, como él mismo contaba tiempo después, no pudo reaccionar. Su mujer, ex enfermera del ejército, tomó las riendas de la situación y le dijo que había llegado el momento de cuidar de su terreno. Espoleado por ella, este adicto al trabajo que se pasaba los 7 días de la semana al pie del cañón, a menudo trabajando 36 horas seguidas, se inició en la meditación y el yoga. En lugar de comprarse cualquier cosa lista para comer, de la barra de comida rápida de la cantina del hospital, probó personalmente los beneficios de una alimentación vegetariana. Como miembro destacado de la élite médica occidental, nunca en su vida se había interesado lo más mínimo por lo que pudieran brindarle otras tradiciones médicas del mundo. Ahora quiso conocer a los investigadores que habían puesto en marcha un programa de investigación dedicado a estudiar la medicina tradicional china en el National Institute of Health de Washington. Toda esta transformación no fue fácil, en absoluto. Con su agudeza mental, su mordacidad y la arrogancia característica de los cirujanos, Bill Fer había cultivado desde hacía años un hondo desprecio hacia todos esos métodos alternativos. Su hijo recordaba sus viejos comentarios acerca de esas chorradas sensibleras de la costa oeste 1. Por fin, armándose de valor, paciencia y benevolencia, la mujer de Fer logró convencerle de que no tenía nada que perder, que podía acercarse a esas otras maneras de entender la vida con la mente de un investigador, que podía quedarse con lo que a él le valiera y dejar lo demás, que podía mantener su espíritu crítico a la vez que conservaba su instinto de explorador. Bill Fer accedió a ello. Muy paulatinamente. Por ejemplo, después de un seminario en California sobre técnicas de relajación, volvió sin pegar ojo a Nueva York esa misma noche porque quería estar de vuelta en el trabajo a primera hora de la mañana. Sin embargo, poco a poco, con ayuda del yoga, de la meditación y de una cuidada alimentación, Bill Fer cambió. De ser un cirujano dominante, un investigador autoritario y el autor de más de 300 artículos publicados en revistas internacionales especializadas en cáncer, se serenó, se convirtió en un hombre más pausado, más dulce y afable. Aprendió a elegir con cuidado a las personas con las que pasaba el tiempo y, a cambio, les dedicaba toda su atención. Impresionado por lo que descubrió sobre sí, sobre su nueva relación con su cuerpo, con su espíritu y con la gente que tenía alrededor, Bill Fer se convirtió en unos pocos años en la persona que, básicamente, siempre había querido ser. 3 años después le preguntaron qué opinaba sobre los beneficios de este método centrado en mejorar el terreno. Bondadosamente, respondió, yo he vivido ya 3 años más que lo que me pronosticaron mis colegas. Como científico, sé que eso no demuestra nada, que puede haber sido cuestión de suerte. Pero de una cosa sí estoy seguro, no sé si habré estirado mi vida, pero ciertamente sí que la he expandido. Bill se había pasado toda la vida sometido a una presión tremenda para ser el mejor de los mejores y que nadie le arrebatara ese puesto ganado a pulso, en lo más alto de una de las instituciones médicas y de investigación más importantes del mundo. Amaba su trabajo pero, en el fondo, nunca le había agradado aquella manera salvaje e intensa de llevarlo a cabo, tan habitual entre los cirujanos de su nivel. Se había fabricado una especie de caparazón para poder funcionar en un entorno en el que se formulan juicios categóricos como se asestan golpes, y en el que aprendes a dar lo mismo que recibes. Su enfermedad le había brindado la oportunidad de descubrir métodos que antes despreciaba y que le proporcionaron paz y bienestar. Ahora todo esto le parecía muy importante. Tema la sensación de estar quitándose una carga de encima, la carga que suponían todas las facetas de su antigua manera de comportarse. Como muchos otros pacientes, aprendió a prestar más atención a lo que de verdad le importaba, al margen de lo que opinaran los demás. Ya no tenía que hacer el papel del más listo de la clase. Nunca renunció a su pasión a la hora de ejercer su profesión de médico o de aplicar rigor científico, siguió recalcando la importancia de los tratamientos convencionales contra el cáncer, siguió insistiendo en la necesidad de someter cualquier enfoque complementario a estricta evaluación, pero mes a mes iba volviéndose más genuino, más paciente y amable. Más receptivo al misterio y a la riqueza de la vida. Bill Fer fue convirtiéndose, paulatinamente, en defensor de aquellos nuevos métodos. Quiso que se incluyeran en los programas de enseñanza y de tratamiento. Y organizó una cena con varios decanos y algunos de los oncólogos más destacados de varias escuelas médicas de Nueva York para que pudieran conocer a uno de los activistas estadounidenses más respetados, Ralph W. Moss, periodista científico y ardiente promotor de los métodos complementarios en oncología.
En el transcurso de la cena Fer se inclinó hacia Moss y le dijo, supongo que hace 10 años no te habrías imaginado ni en sueños que algún día te encontrarías en una cena junto a estas personas. Y el activista le respondió, hace 10 años ni siquiera me habría imaginado encontrarme contigo en una cena, Bill 2. Ciertamente, Bill Fer había cambiado mucho 50. El camino que siguió el Dr. Fer está abierto a todo aquel que decida tomarlo. Encorsetado como se encontraba él en una cultura que denigraba sistemáticamente esta búsqueda personal, esta transformación fue aún más difícil en su caso que en el de cualquier otra persona. Si Bill Fer fue capaz de modificar su actitud hacia la vida de una manera tan radical, entonces todos tenemos que poder seguir su ejemplo. ¿Cambiar de personalidad? El psicólogo Alastair Cunningham, de la Universidad de Toronto, lleva 30 años encargándose de grupos de pacientes con cáncer, a los que enseña relajación, visualización, meditación y yoga. Ayuda a sus pacientes a encontrar la fuerza necesaria para convertirse en sí mismos, a acercarse lo máximo posible a sus valores más profundos. En muchas ocasiones trabaja con pacientes considerados incurables, aquellos a los que solo se les ha dado unos meses de vida. Al seguir su evolución sistemáticamente, Cunningham ha llegado a identificar una serie de actitudes por las cuales es posible saber que pacientes tienen más probabilidades de vivir más tiempo del que les han pronosticado 3,4. Algunos de los pacientes de este grupo a los que les ha seguido la pista han vivido hasta 7 años más de lo que apuntaba su prognosis. Los estudios de Cunningham indican que se trata de las personas que se han planteado, con absoluta serenidad, las preguntas fundamentales. ¿Quién soy realmente? ¿A dónde quiero ir? Y después han actuado en consecuencia. Uno de estos pacientes lo explicaba de este modo, de alguna manera el cáncer ha cambiado la manera en que estaba desarrollándome en la vida y los objetivos que perseguía. Antes estaba completamente dedicado a construir un yo más grande. Era como si estuviese siguiendo a lo que nuestra sociedad considera la senda apropiada y entonces, al enfrentarme al hecho de que no me quedaba mucho tiempo de vida, me di cuenta de que todo eso moriría, y empecé a plantearme la pregunta de quién era realmente yo, si todo eso desapareciera. Fue como si en ese momento cambiase mi manera de entender la vida en conjunto. Y ahora creo que sería capaz de experimentar la vida más plenamente, y de aceptar la vida tal como me viene, formar parte de ella y disfrutarlo sin más. Cuanto más se acercaban los pacientes de Alastair Cunningham a sus auténticos valores, más se liberaban de todo aquello que hacían solo por decoro, por obligación o por temor a defraudar a los demás o a perder su cariño. Dice otro paciente. Yo era el típico que cumplía las reglas y trataba de agradar a todo el mundo. Creo que ahora me siento más a gusto con mi sitio en el mundo que antes de que me diagnosticaran el cáncer. Sin lugar a dudas, la mayoría descubría que al tomar las decisiones que hasta entonces no se habían permitido tomar, e incluso al decir no, sentían verdadero placer. Un tercer paciente, cuya supervivencia fue excepcionalmente larga, decía, ahora hasta digo no, cuando antes me hubiera dado un síncope. Ahora puedo decir no, hoy no, no me va bien. Y cuando tomé la decisión de no volver al trabajo el próximo año, no me entró sentimiento de culpa, no es lo que quiero hacer. Soy muy feliz con lo que hago ahora, y es mucho más fácil tomar una decisión llevado por el impulso del instante, ir al cine porque te apetece ir al cine, o sentarte y ponerte a dibujar porque, aun a sabiendas de que no se te da muy bien, es tan relajante y agradable, y nada más. Lo que estos pacientes han conseguido hacer en su vida, comenta Cunningham, es librarse de su personalidad tipo C, de su constante preocupación por no armar alboroto, véase el capítulo 9. En lugar de pasar por la vida con una actitud pasiva y sumisa, poco a poco han aprendido a adueñarse de su libertad, de su autenticidad y de su autonomía. Cunningham lo define como des tipo CERse a sí mismo. Este cambio se ve también en cómo se toman estos pacientes sus respectivos tratamientos, lo cual incluye igualmente su manera de estimular sus defensas naturales. Pregunté al Dr. David Spiegel qué diferencias encontró él en aquellas 3 mujeres del grupo de apoyo que habían sobrevivido más de 10 años la metástasis del cáncer, y él me las describió como 3 mujeres que no llamaban la atención, que solían quedarse en silencio, tranquilas, pero que tenían una idea muy clara sobre lo que podían y no podían hacer para ayudarse a sí mismas, de tal modo que aceptaron determinados tratamientos y rechazaron otros. Parecían imbuidas de una serena fortaleza. Esta actitud de conciencia y libertad de elección se aplica también en el caso de los métodos naturales, ya se trate de un régimen alimenticio, de yoga o de apoyo psicológico. No todos estos métodos son igualmente válidos para todo el mundo en todo momento. Un día el método más beneficioso será la meditación, otro, escribir un diario. El día siguiente, hacer ejercicio físico. Lo que encontramos en estos supervivientes que se salen de lo normal es su capacidad para ver claramente y decir, esto es lo que necesito ahora y, firmes pero flexibles a la vez, avanzar en el camino de la vida. A menudo este cambio implica algo más que decir no y reafirmar nuestras elecciones personales. Los pacientes que se las han ingeniado para sobrevivir durante un periodo considerable de tiempo poseen una fortaleza respaldada por otra actitud más, que muchas veces suele ser nueva para ellos, la gratitud. Han llegado a ser capaces de percibir otra dimensión de la vida que hasta entonces se les había escapado, como si una suerte de rayos X les permitiesen ver ahora lo esencial en medio de la bruma de lo ordinario. Uno de ellos explicaba, por ejemplo, que una noche durante la cena su mujer y sus hijos habían empezado a discutir una escena familiar que tenía el don de sacarlo de sus casillas. Pero aquella noche en concreto, en lugar de enfadarse, vio todo el amor que flotaba en torno a la mesa. Si los sentimientos estallaban era, básicamente, porque a cada uno de ellos les importaba muchísimo lo que pensaran los demás. El cariño que sostenía a su familia se le hizo de repente tan palpable que le saltaron las lágrimas y sintió una gratitud inmensa. Yo experimenté algo de esta misma gratitud años después de mi separación de Ana.
Habíamos zanjado el doloroso proceso de divorcio, que el procedimiento legal había alargado durante 3 duros años. Estábamos sentados, de nuevo, en la mesa de la cocina de la casita de madera pintada de azul en la que habíamos vivido juntos en Pittsburgh. Los chasquidos de la leña encendida en la estufa de hierro fundido llenaban los silencios cuando no conseguíamos encontrar las palabras o mirarnos siquiera la cara el uno al otro. Sacha, que tenía en aquel entonces 11 años, estaba jugando en su cuarto, en el piso de arriba. Yo había amado aquella cocina, aquel fuego, el jardín en el que había plantado prácticamente todos los árboles bajo la mirada de Sacha. Y había amado a esta mujer. Entonces me vinieron las palabras. Pude decirle que si el divorcio había sido tan difícil, quizá fuese porque una gran parte de mí todavía la amaba, y amaba lo que habíamos creado juntos. Que detrás de todo lo que hice, quizá llevado por el enfado, estaba sobre todo mi dolor, de igual modo que podía imaginar el suyo también. Y que ahora me sentía agradecido por este amor que había quedado entre ella y yo, un amor que ayudaría a nuestro hijo a crecer. Ella no dijo mucho. Solo se enjugó las lágrimas que llevaban unos instantes rodándole por las mejillas. Cuando me disponía a marcharme, una vez más, ella me puso las manos en los brazos, sonrió tímidamente y dijo, yo también te amo. Nos habíamos separado. En definitiva, la mejor protección frente al cáncer es un cambio de actitud que emana del proceso de crecimiento que tanto valoran todas las grandes tradiciones espirituales y escuelas psicológicas. Para describir el cimiento mismo de la fuerza vital, Aristóteles habla de entelequia, es decir, la necesidad de la realización del ser, que empieza con la semilla y alcanza su culminación en el árbol. Jung describe un proceso de individuación, que transforma a la persona en un ser humano diferente de todos los demás, capaz de expresar plenamente su potencial único. Abraham Maslow, fundador del movimiento potencial humano, se refiere a ello como la autorrealización 5, 6, 7. Las tradiciones espirituales animan a llevar a cabo este despertar desarrollando aquello que es único en el ser o, dicho de otro modo, lo sagrado 8. Es muy importante que definamos nuestros valores más auténticos y los apliquemos en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones con los demás. De este enfoque emana un sentimiento de gratitud por la vida tal cual es, una especie de gracia que baña igualmente nuestro cuerpo y su biología.